Buenos días, un saludo para toda la comunidad Colegio Americano. Dios les bendiga grandemente. En Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27 dice: Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La palabra religión es una palabra que a veces es complicado definirla. Para muchas personas la palabra religión en sí misma tiene una connotación negativa. Sin embargo, en este texto vamos a ver que la connotación no es negativa. Y muchas veces tenemos un prejuicio frente al concepto de la religión. Miremos a ver qué es. Para los latinos, la palabra relegere significa volver a leer. Para los latinos, relegere es el origen de la palabra religión. Y para ellos es eso, es volver a leer. Para los judíos era diferente el concepto. El concepto de religión literalmente acá se traduce como verdadera adoración. Verdadera adoración. Hace mucho tiempo compartí un devocional donde les enseñaba que en la Biblia la palabra adoración está ligada a otras dos palabras. Lo que es adoración, ¿sí? La palabra culto, cultivo y cultura están ligados. Rendimos culto a Dios a través del cultivo, del trabajo, y rendimos culto a Dios creando cultura. Y esas palabras están ligadas y son la base del concepto de adoración en la Escritura. Así que cuando hablamos de verdadera adoración es el concepto que está detrás de esa palabra que se utiliza acá en Santiago, la palabra religión. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Cuando nosotros pensamos en religión, pues la mayoría de la gente piensa, pues que la religión es el opio del pueblo, piensa que yo no me considero religioso o que hay tantas religiones en el mundo que uno no sabe qué escoger. Bueno, tenemos infinidad de definiciones y prejuicios con respecto a la religión. Pero miremos a ver, en este pasaje específicamente se habla solamente de dos religiones. Es decir, en la Biblia usted va a encontrar este concepto, que solo hay dos religiones. Una es la religión diseñada por el ser humano, es decir, las creencias del ser humano. Y esta teológicamente se llama la religión antropocéntrica, es decir, la religión que tiene al hombre como el centro. Y la otra es la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, es decir, una religión con una verdadera adoración que consiste en estar delante del Padre en pureza y sin mancha. ¿Y cómo es esa religión? Es otra religión que está basada en el concepto de Dios y no en el concepto del hombre, en lo que Dios dice y no en lo que el hombre dice. Entonces podríamos decir en resumen que hay dos religiones, la religión de la tierra y la religión del cielo, por decirlo así, o la religión del hombre y la religión de Dios. Es decir, la que está diseñada por el ser humano y la que está diseñada por Dios. Y podríamos compararlo con dos árboles. Y esos dos árboles pues obviamente tienen grandes ramas y pequeñas ramas hasta que se llega a las hojas. A veces nosotros solamente vemos las hojas y pensamos que todas las hojas son iguales y que todas las ramas son iguales. Pero al ir a la raíz vamos a descubrir que solo hay dos árboles, ¿sí? El árbol que tiene sus raíces pegadas en el concepto antropológico, es decir, en lo que el hombre piensa acerca de
de la eternidad, de sí mismo, de su entorno, su cosmovisión, y otra religión que se basa en lo que Dios dice, en lo que Dios piensa, en lo que es estar delante de Él. Entonces vamos a partir de ese concepto a analizar estos dos versículos en el transcurso de esta semana. Dios les bendiga y feliz día.